Bueno, y el que tiene razón en la actualidad en el oficio, en la disciplina, en la profesión que él maneja, pero a rajatabla y de la mejor forma, porque yo soy testigo de la compenetración que él tuvo con su mundo, que es el de arquitectura, el mundo urbanístico, el de diseño. Fuimos compañeros, tuve el honor de haber sido compañero, inclusive de estudio, alguna vez, de Carlitos Cataldi Berino, un gran arquitecto, un diseñador, visiona para el futuro lo que se podría gestar hoy para el futuro. Y me acuerdo que hablábamos cuando íbamos a su casa, porque ahí nos centrábamos, de cómo se construía o se construyó Brasilia. Sigue siendo moderna Brasilia. Y esa capital nueva de Brasil, nueva, porque antes Río era la capital de Brasil, comenzó a gestarse en los años 60. Y en 4 años se construyó Brasilia. Y sigue siendo impactante. Sigue siendo una de las ciudades más referenciales del planeta. ¿Es así o no, Carlos Cataldi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Acércate. Me acerco. Espectacular. ¿Sí? ¿Vos estuviste en Brasilia alguna vez? No, yo no conozco Brasilia. Pero vos te acordás que hablábamos de Brasilia. Sí, claro que hablábamos. O sea, no hablar de Brasilia es, sobre todo para nosotros, arquitectos, es no hablar de una parte de la historia de las ciudades. Claro. Bueno, pero una representatividad de Brasilia o una representación de Brasilia se constituyó en aquel momento, en aquella década de los 60. Un espejito de Brasilia fue el Hotel Guaraní, por ejemplo, referencialmente. Lo que pasa es que Brasilia, digamos, es así el paradigma de la ciudad moderna, aquella ciudad nacida de la planificación de los arquitectos del movimiento moderno, ¿verdad? Y evidentemente la arquitectura moderna, que tuvo un gran desarrollo en Brasil, ¿verdad? Llegó a Paraguay a través de un grupo de arquitectos brasileños que ganó el concurso para la construcción del Hotel Guaraní, que es un proyecto brasilero, ¿no es cierto? Que sigue siendo el símbolo de la ciudad. Y llegó a ser el símbolo del modernismo de la arquitectura, sigue siendo el Hotel llegó Guaraní. A ser para Asunción lo que la Torre Eiffel para París. Más o menos. Hasta en los billetes estaba el Hotel Guaraní. El Hotel Guaraní. Sí, así mismo. Y bueno, ¿por qué lo convocamos a Carlitos Cataldi? Porque siempre es un libro de consulta en todo esto de las cosas nuevas, las que se pueden hacer, las que nos pueden hacer trasuntar, digamos, y por consiguiente avanzar. Se asocia al avance, la arquitectura y ese tipo de cosas. Él es profesor también universitario de la Facultad de Arquitectura. Seguís siendo profesor, ¿verdad? Hasta que me echen. Hasta que te echen. Bueno, arquitecto más que reconocido. Él estuvo también en la restauración del Palacio de López, que se iniciara en la era Lugo, después pasó con el gobierno de Federico Franco, y se organizó ahí un equipo fantástico de restauración de ese Palacio de López. Y bueno, no sé cómo está. Yo creo que ahora ese palacio, yo creo que se están ultimando detalles, por lo menos de tanto en tanto aparece algo. Me imagino que para el 15 de agosto, la asunción del nuevo presidente, vamos a sorprendernos, porque tendría que ya estar terminado, por lo menos unas semanas antes, ese recauchutaje que hicieron y emprendieron ahí del Palacio de López, que llegó hasta un sector y después como que se dejó, y después al parecer retomaron los trabajos nuevamente,
el que lidera eso hoy creo que es el arquitecto José María Calvo, ¿es así? Ahora está con los trabajos, lo está llevando Calvo, ¿verdad? Esta sería la segunda etapa del proceso de restauración. Como bien lo dijiste, esto comenzó cuando Lugo era presidente, con un convenio que se hizo entre Presidencia, MOPC y la Facultad de Arquitectura. A partir de ahí, esto fue avanzando, se elaboró un proyecto de intervención y terminó la primera etapa ya con la presidencia de Federico Franco. Ahí pararon todos los trabajos, ¿no es cierto? No se hizo absolutamente nada más. Y ahora, digamos, desde hace 2 años... Un par de años, sí. Sí, un par de años, se decidió retomar esto y... Porque había un ala que tenía que ser... Claro, el ala oeste que nunca había sido... Intervenida, ¿verdad? Y luego se elabora el proyecto, un nuevo proyecto, porque vos sabés que los edificios, con el correr del tiempo, no es el mismo diagnóstico que se tenía 10 años atrás. Entonces había que poner al día el diagnóstico y elaborar un proyecto nuevo. Eso se entregó, nosotros elaboramos, entregamos. O sea, la primera parte entregaron. El proyecto ahora, con lo que se está llevando adelante este trabajo de restauración. Sí, pero el que estuvo a tu cargo, digamos, y que estuvo con la gente de Barrail, me parece, ¿verdad? Ese fue cuando Federico Franco. Y bueno, pero entregaron ustedes, fue la mitad del palacio la que se intervino, ¿verdad? No, esa vez se entregó el proyecto completo, pero solo se pudo hacer la mitad. Ah, sí. Y la teoría consistía en que continuarían los trabajos en la otra mitad. Para la otra mitad. Claro, pero eso no se realizó, ¿verdad? Quedó eso ahí parado y luego ahora, hace un par de años se decidió retomar esto y ahí es que nosotros fuimos convocados nuevamente para elaborar una puesta al día del diagnóstico. Y con eso es lo que se está trabajando ahora. Bueno, yo te hago una consulta muy lógica y fácil. Si se paró la obra por varios años. 5 años por lo menos, 6. Y bueno, lo que se intervino quedó perfecto. Lo que se intervino, el ala que fue intervenida. Pero en 5 años, por ejemplo, las alimañas, el QPI que existía ahí en los andamios, qué sé yo, que fueron todos cambiados, todo lo que fue intervenido. Eso no puede contagiar, digamos, ese sistema de bichos, no puede contagiar la otra mitad que no estaba ni siquiera avisorada como para ser restaurada. No solamente contagia la parte no intervenida, sí, sino que vuelve a contagiar a la parte ya intervenida. Claro. O sea, acá el proceso, pues, hay que entender que cuando uno hace este tipo de trabajos, tiene que tener un proceso... Un seguimiento. Claro, un monitoreo constante, ¿no es cierto? Porque o si no... Son edificios antiguos de muchos años. Cualquiera, Bruno, vos te comprás, estábamos hablando recién, el auto más caro, último modelo, y si no haces el service, se te va al tacho, en menos que canta un gallo, el auto. O sea, pasa lo mismo. O sea, yo hago la restauración de un edificio, sobre todo un edificio como el Palacio, que tiene una intensidad muy alta de uso. Hay mucho personal que trabaja ahí, mucha gente que se mueve, ¿verdad? Entonces eso necesita un monitoreo diario. No es luego ni siquiera periódico. Sí, diario. Diario, lo cierto, ¿verdad? Porque es un edificio que tiene muchas otras funciones. Sí. No, connotaciones. Es un edificio, es el símbolo. En el Palacio, símbolo del país. Es claro, en el Palacio de López nosotros vemos el Palacio de López y vemos la representación simbólica del país. No importa quién esté adentro, ¿verdad? Independientemente de eso, nosotros referimos mirando el Palacio de López. Así como vos podés ver la Casa Blanca y te representa a Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y cosas por el estilo, ¿verdad?
Bueno, decime, ¿y qué encontraron? Así, a grosso modo, ¿qué llegaron a encontrar cuando metieron las manos en la masa ahí en el sentido de la restauración de la primera gran parte intervenida ahí en el Palacio de López? ¿Qué llegaron a encontrar ustedes y qué les llamó la atención, digamos? Bueno, realmente siempre pues existió una discusión no muy bien documentada por muchos, que si el palacio estaba terminado, si el palacio no estaba terminado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a hacer los trabajos de investigación para entender el edificio, porque evidentemente un edificio hay que entenderlo en su aspecto físico, pero también en su aspecto no físico, hay que entender el entorno. Todo lo que rodea al edificio. Comenzamos a hacer una serie de investigaciones. Bueno, encontramos una serie de datos, sobre todo en bibliotecas de afuera, porque acá, ponerle que encontramos algo, ¿verdad? Sobre cronistas que habían estado en Asunción en época de la guerra, o sea... Sí, de la Triple Alianza. Claro, que hablaban de un palacio no habitado, porque ese es un dato evidente. El palacio no fue habitado por López nunca, porque él fue a la guerra y durante el desarrollo de la guerra las obras continuaron en Asunción. No es que pararon. Continuaron las obras aquí en Asunción, ¿verdad? Y eso inclusive hay conversaciones de Taylor, que era el encargado de la obra. Ravisa era el arquitecto, Taylor el encargado de la obra, en donde él habla después de la guerra en frente al palacio, ¿no es cierto? En una entrevista hablan sobre la política y hablan sobre el desarrollo de las obras. Después él fue tomado preso, llevado y milagrosamente salvado, ¿verdad? Pero Taylor. Pero Ravisa también fue el constructor del Panteón, ¿verdad? Ravisa, el que diseñó el Panteón. Ravisa viene como arquitecto de la familia, digamos. Que la familia López. Claro, interviene en el Palacio de Francisco, que es el Palacio López. López Carrillo. El Palacio de Benigno, el hermano, el Palacio de Venancio y el Palacio de la Hermana, que fue demolido, que era la antigua sede del Ateneo Paraguayo, no sé si te acordarás. Ah, sí. Ahí en Presidente Franco. Claro. ¿No es cierto? El Panteón, que era la capilla privada de López, ¿verdad? Esa era la privada de López. Y el Teatro de la Ópera, que quedó inconcluso, ¿verdad? Bueno, él fue... O sea, López era todo acá. Es que López era la familia, el padre y los hijos, ¿verdad? Eran todo una especie de dinastía. De clan. Claro, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más encontraron, digamos? Porque iban ustedes dando ciertos pormenores cuando sacaban las capas de pintura, una cantidad de capas. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros validar un poco esa información que habíamos conseguido, de que si un edificio no estaba terminado o estaba en obra, no podían pues estar terminadas todas las decoraciones pictóricas de los muros que vos viste, ¿verdad? Porque vos estuviste con nosotros en esa etapa, ¿verdad? Que hiciste este material tan interesante que estamos viendo ahora, ¿verdad? Sí. Y vos viste cómo limpiando las capas de pintura fueron apareciendo los murales, ¿verdad? Eso en una obra de esta importancia es un trabajo final, ¿verdad? Y luego los datos que tuvimos, ¿verdad? A través de investigaciones históricas de cómo las tropas que ocuparon el palacio fueron... Tropas brasileñas. Y las tropas brasileñas que usaron de caballeriza, dicen algunos de cuartel, otros no importa, ¿verdad? Fueron, digamos, sacando todos los elementos del palacio, porque inclusive hay una crónica inglesa donde se maravilla de recorrer el palacio, y estamos hablando ya cuando las tropas brasileras estaban en Asunción, sobre las fastuosas chimeneas de mármol
Y se preguntaba, en un país caluroso como este, chimeneas, ¿verdad? Que habían sido traídas probablemente de Europa. Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso quiere decir que había un edificio que estaba terminado, ¿verdad? No habitado, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y después también la crónica que se tiene del mobiliario que ya estaba ahí, que fueron, digamos, llevados por las tropas. Y hay datos de archivos de cómo iban vendiendo como souvenirs del tirano López mientras bajaban por el río, pues tenían que llegar hasta el río de la Plata y de ahí ir al Río de Janeiro, ¿verdad? Y iban despojando, vendiendo como souvenirs del tirano López, ¿verdad? O sea, del mariscal López. Sí, ellos hablaban del tirano, por supuesto. Sí, no, ya sé. Bueno, pero fue un lindo trabajo, un lindo desafío el que tuvieron ahí, ¿verdad? Porque, un lindo trabajo, y es todavía un lindo trabajo, claro. Porque increíblemente, como todo trabajo de restauración, el proceso de obra hace que se vayan descubriendo muchas cosas por el camino, ¿verdad? Porque a veces en la elaboración del proyecto, nosotros tenemos hasta cierto punto la posibilidad de intervenir o de buscar cosas en el edificio. Pero cuando uno ya está en obra, sobre todo trabajando con una metodología como la que se utiliza en estos casos, con mucha cautela, vamos encontrando todavía una serie de sorpresas que el edificio nos va brindando, ¿verdad? Decime, este edificio, a modo de quiero averiguar, nomás quiero yo enterarme, respecto a otros palacios regionales, digamos, o edificios mayores, edificios con envergadura, con prestancia, con qué sé yo. ¿Este edificio está a la altura de otras edificaciones acá de la región, digamos, en aquella, remontándonos a la época constructiva de este Palacio de López? Bueno, la verdad es que en términos tecnológicos podemos decir que acá los López importaron materiales, importaron profesionales, claro, para hacer frente, inclusive un proyecto, ¿no es cierto? Trajeron 300 ingenieros, arquitectos, más o menos. Vinieron con toda la artillería, ¿verdad? Pero evidentemente, en comparación, el Palacio de López, comparativamente, digamos, con otros palacios de la región, es un palacio pequeño. Pues si nosotros vemos, por ejemplo, el esplendor de los palacios del emperador de Brasil en Río o en Petrópolis, o vemos todos los palacios que construyó la alta burguesía porteña en Buenos Aires. O la Casa Rosada, por ejemplo. O la Casa Rosada, ¿verdad? Vamos a ver de que hay mucho más despliegue, mucho más fastuosidad en esos edificios, ¿verdad? Y son... Bueno, no podemos comparar luego con lo que son los palacios del emperador, ¿verdad? Pero en Buenos Aires tenés palacios de la burguesía porteña. Impresionante, ¿verdad? Los edificios. Impresionantes, todos estos Anchorena, etcétera, etcétera, que han construido. Yo siempre me preguntaba, ¿y dónde estábamos los asuncenos cuando se construía Buenos Aires? Siempre decía yo esto. Y estábamos acá. Estábamos acá, a 1100 o 1200 kilómetros, no sé. Decime, pero tenemos que luchar y continuar. Estos edificios antiguos, porque el tema también, ¿por qué lo invitamos a Carlos Cataldi? Primero, que es un referente del mundo de la arquitectura nacional, tiene muchas décadas, muchos años que respaldan su profesionalismo en el buen sentido y con éxito en la mayoría de las intervenciones, y donde él ponía el ojo, ponía la bala siempre, y el resultado siempre fue exitoso cuando estaba Carlos Cataldi, o está Carlos Cataldi detrás de un proyecto. Esta cantidad impresionante de edificios antiguos, que esta cantidad venida a menos. Ahí, por ejemplo, vemos, esto salió hace 2 o 3 días, estamos en la semana del arquitecto, porque hace 2 o 3 días fue el día del arquitecto paraguayo. Esta edificación o esta otra, ¿por qué no se intervienen, no se cuidan estos edificios? Hay un organismo que tiene que preservar todo esto, y ¿de qué se encarga esa organización si
si esto está a la vista, así se caen a pedazos estos edificios, lamentablemente. ¿Quién es el responsable de esto? ¿El gobierno central, la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas? ¿Cuál de estos entes es el responsable? Bueno, yo lo que creo es que aquí hay una responsabilidad compartida de todos, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo son prácticamente todos propiedad privada. Sí. Claro, el dueño de tal edificio es Bruno Masi, el dueño del otro edificio es Carlos Cataldi, y uno que otro es propiedad del Estado, ¿cierto? ¿Verdad? Pero evidentemente... Como la Biblioteca Nacional, esa por ejemplo, es del Estado. Entonces, ¿a qué vamos? Si no hay un proyecto, que es lo que hablábamos antes, ¿verdad? Fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Si no hay un proyecto integral donde estén convocados todos los actores, ¿verdad? Nadie va a hacer absolutamente, ni Bruno ni Carlos va a invertir un peso en esa propiedad que tiene ahí si es no va a tener un retorno, ¿verdad? Es muy sencillo. ¿Y el retorno? ¿Qué significa el retorno? ¿Y quién tiene que dar ese retorno? Ofrecer el retorno. Si el municipio ofrece un proyecto de ciudad que dice, bueno, hay un plan para manejar el tema del centro histórico, donde estén los actores. Ahora mismo tuvimos un caso con la famosa bicisenda, que generó todo un escozor, ¿verdad? Porque unos en contra, otros a favor, ¿verdad? ¿Qué se hace con la bicisenda? No se puede llegar a construir absolutamente nada de esa manera, ¿verdad? Porque mientras se está en esa rencilla de, ¿cómo te voy a decir? De vecindad, ¿verdad? La ciudad se sigue cayendo. Está ¿verdad? muy bien esa rencilla de vecindad. ¿No es cierto? Se viene abajo la ciudad. Y mientras tanto, los propietarios de esos edificios se sientan a mirar y dicen, bueno, voy a esperar. Y si se cae, se cae. Porque dicen, ¿qué retorno voy a tener yo si invierto acá una suma de dinero para rescatar? Si ni el Estado ni el municipio me ofrecen lo mínimo. El centro está convertido en una especie de campo de batalla, donde vos lo único que ves es marginalidad, digamos... cables. Todo lo que vos quieras. Todo lo peor de lo peor. Entonces, evidentemente, ¿qué vas a ir a invertir en un lugar que no tiene futuro? Digamos, en el caso... Y esa es una lástima, porque vos hablaste de instancias. Claro que existen instancias. Hay una Secretaría Nacional de Cultura, el municipio tiene una instancia del centro histórico, el gobierno. La Secretaría Nacional de Cultura. Sí. ¿Y cuál es hasta dónde va el égido de la Secretaría Nacional de Cultura? ¿Es el organismo que debe de velar por estos edificios que se caen a pedazos? La Secretaría Nacional de Cultura, como bien lo dice, es la cultura en términos generales, ¿verdad? Ahí entra todo lo que es cultura y es a nivel país. Pero tiene que tener un gran respaldo monetario, entonces. No, porque la Secretaría Nacional de Cultura no es ejecutora de ninguna obra, ¿verdad? No es. No, es una instancia, digamos, técnica. Interviene, aconseja. Aconseja, bueno. Y los municipios, todos los municipios, en teoría, tienen su departamento de patrimonio, de centro histórico, llamarle como quieras, ¿verdad? Que son los que deberían elaborar planes. Y en esos planes hay que incorporar a la ciudadanía, hay que incorporar al propietario, que es el que tiene ese bien, hay que estimularlo, ¿verdad? Para que intervenga, para que restaure. Hay que estimularlo para que la actividad se mude otra vez al centro. Porque si no, el centro está muerto. ¿Por qué? Vos te das cuenta que en nuestra época el centro de Asunción consolidaba todas las actividades ciudadanas. Eso después se fue a Villarrica, allá a tu barrio se fue el centro, ¿verdad? Y bueno, y ahora vos querés ir a hacer alguna actividad y te vas a Villamorra.
Porque ahí tenés todos los shopping, tenés todos los negocios, tenés... Y al centro no hay nadie, ¿verdad? Los muertos vivientes están ahí. Los muertos vivientes. ¿Y cómo se podría...? No, nunca hubo un plan así, un plan mayor, porque para los 200 años, me acuerdo, estuvo, por ejemplo, el famoso... ¿cómo que se llama? Esto de los... Estaba ahí... Los españoles, decimos. Sí, también. ¿Cómo que se llama esto? Citadela, ¿no era? Ciudadela. Ciudadela. Planes hubieron muchos, Bruno. ¿Y qué pasa con esos planes? Y planes? no se llevan a cabo. No hay gestión, no hay acción. No hay gestión. Y yo creo que detrás de la no gestión hay también una falta de interés real, ¿no es cierto? Que debe de partir, a mi criterio, del gobierno central, porque Asunción es la capital del país. Bueno, eso es una discusión de siempre, ¿verdad? Claro. Porque realmente el gobierno central, vamos a decirlo en un término, no sé qué, alquila la capital para sede del gobierno y tiene a todas las oficinas del Estado en el gobierno. ¿Eso qué implica? Implica que Asunción diariamente se ve invadida por toda una población que entra a trabajar en las oficinas del gobierno, por lo general, de entidades del gobierno o entidades paralelas al gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué recibe Asunción a cambio de esa prestación, de ese, digamos, de ceder el territorio para las actividades del gobierno? Yo creo que nada, ¿verdad? Entonces vos decís, Asunción tiene 500.000 habitantes y diariamente te entran 1,5 millones de personas. O dos. Y 600.000 vehículos que no pagan ningún tipo de tasa, ningún tipo de impuesto. Y mientras tanto, Bruno y Carlos pagamos todas nuestras tasas y todos nuestros impuestos. ¿Cuántos somos los que pagamos? 140.000 personas, ¿verdad? Y una ciudad que diariamente tiene 2 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones se va afuera, entra y sale, ¿verdad? Y bueno, ahora... ¿Y cómo se recompone esto, Carlos? Y qué sé yo, hay que analizar el problema. Pero no puede ser, estamos en el siglo XXI, estamos a 14 años de los 500 de Asunción como madre de ciudades, ¿verdad? Y yo sigo sintiendo que nos vamos para atrás en vez de ir para adelante. O sea, no se toma el toro por las astas seriamente, porque Asunción siempre fue una ciudad pequeña pero linda, con sus naranjos y sus flores, decía alguna canción o los poemas y qué sé yo, y cierto, porque había olor a azahares. Yo me acuerdo cuando uno caminaba antes, ¿verdad? Y los jazmineros y ese tipo de cosas. Hoy no existe eso, ¿verdad? Prácticamente es todo lo contrario, porque el aroma que uno siente ahí cuando de tanto en tanto va al centro de la ciudad, o sea, al otrora centro de la ciudad, es cualquier cosa menos el aroma de los jazmines y azahares. Asunción es una ciudad que vos la mirás y decís, es la capital del país. O sea, debería tener una prestancia acorde con su cualidad de capital. A eso iba. Bueno, y sin embargo, viejo, vos te vas al centro de Asunción y el estado es lamentable. No hay una plaza que valga la pena. Está invadido de vendedores ambulantes que se ubican en cualquier lado, suciedad. Sí, sabemos eso. Nada no hay, ¿entendés? Entonces, yo creo que lo primero es sentarse a pensar qué es lo que queremos como ciudad, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen que hacer eso? Y para eso hay alguien ¿Quiénes son los que tienen que sentarse a la mesa? Y hay que a conversar sobre el municipio, un proyecto, un plan. El municipio que tiene que convocar. Se supone que cuando alguien dice yo quiero ser intendente de la ciudad de Asunción y presenta su candidatura, se presenta con un programa, ¿verdad? ¿Y eso existe o no? Yo no conozco. ¿Vos conocés? No. No hay un proyecto. No hay un proyecto que diga, bueno, esto. Vos ves en otras ciudades. Se basan en tapar baches o qué sé yo. Pero ellos creen que gobernar es tapar un bache, organizar un baile de la botella en la plaza
no es eso nomás, ¿verdad? Ahí tiene que haber un proyecto de ciudad en forma... ¡Qué bárbaro! No, lamentable es, ¿verdad? Y se ponen a discutir macanadas, ¿verdad? Como la bicisenda, lo de la bicisenda. Por ejemplo, que ni siquiera fue parte de un proyecto integral, decir, vamos a, como parte de una propuesta, nada, o sea, se hace una bicisenda, se quita otra vez, porque vos viste que la presión hizo que se saquen otra vez los marcadores, esos que estaban ahí, ¿verdad? Es toda una tomadura del pelo. ¿Y qué pasa con el sistema de transporte público? El transporte público... Vos te acordás que por lo menos en nuestra época el tranvía era un sistema de transporte público de Asunción. Y los merceditas. Y los merceditas, te iba a decir los merceditas. Asunción tenía su sistema de transporte público. Nosotros nos podíamos mover, Bruno, vos vivías en Villamorra. Villamorra, yo vivía en el centro y nos movíamos, ¿verdad? Sí. Sin ningún tipo de problema. Íbamos al colegio, a la facultad. En tranvía. Tranvía y mercedita, que era el sistema de transporte público. Ni eso no tenemos más. No tenemos. No tenemos más ni siquiera eso, ¿verdad? Es lamentable. Vos te das cuenta que cada vez vamos peor, ¿verdad? Y esa zona ya del barrio obrero, por ejemplo, la Quinta Avenida, eso antes era muy lindo. ¿Y ahora cómo está eso? ¿Vos recorres? Cosa que yo hace años que no voy por esa zona, pero lógico. Y no solamente era una zona linda, sino una zona muy concurrida por el hecho que tenías el Club Cerro Porteño, estaba el casino, ¿te acordás? Sí. El Club Sol de América, el Atlántida. Y había restaurantes. Y todas las parrilladas. Las parrilladas. Que fue el inicio un boom, el ¿verdad? boom de ir a comer asado, ¿verdad? Claro. Bueno, eso se acabó completamente, ¿verdad? Y por ejemplo, un parque Caballero, ¿por qué está en estas condiciones? Un parque que era tan referencial. Y para que veas. Me acuerdo como inclusive Emilio Abreu de Gasperi, lamentablemente ya se nos fue, amigo nuestro, él contaba acá de que se inició en el nadador del parque. Claro, nadador del parque. ¿Cuántas veces nos hemos acompañado? Es así, de ir a entrenar él a la pileta del parque. Pero y estaba limpia la pileta. Una belleza, era la pileta del parque, ¿verdad? Y ahí salieron muchos de los grandes nadadores paraguayos. Pero no solamente eso, cuando éramos más chicos, vos te acordarás que íbamos de paseo los fines de semana al Parque Caballero y era una maravilla. Desaparecieron todas las cosas que están ahí. Yo suelo ver las fotos que a veces suele colocar Eduardito Alfaro, sí, claro, de la época que de su abuelo, ¿verdad? Y vos decís, ¿y dónde se fue todo esto que estaba acá? ¿Verdad? Vos ves las glorietas, esto que lo otro, ¿verdad? Que fueron todos trabajos de Alfaro, del ingeniero, del arquitecto Alfaro, ¿verdad? Decime, y ese proyecto ahora relativamente reciente, digamos, el proyecto de Glavinich de unir las 4 plazas, sí. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, yo conozco el proyecto de Gustavo, ¿verdad? Ese fue un concurso, sí, pero ya debe tener ¿cuántos años? Ya 15 años por ahí. Ya debe ser abuelo el proyecto ese. Sí, y nunca se llevó a cabo, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer entonces, Carlos? No sé ya qué se puede hacer, Bruno. Todo se queda por el camino. Porque la discusión, ya te dije, es discusión de conventillo, ¿verdad? No se toma, no hay un plan que vos puedas agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Esto, bueno, podemos hacerlo todo, no podemos, hagamos por parte, y que hoy sea Bruno el intendente. Se va Bruno, entra Carlos de intendente y hay una continuidad en esos trabajos. Lo hemos visto, por ejemplo, yo no sé si puede ser un ejemplo paradigmático, pero en Buenos Aires, vos viste que con todos estos gobiernos que se vinieron sucediendo, sí, siguiendo una misma lógica, un mismo proyecto. Consiguieron su objetivo. Consiguieron un objetivo de ir evolucionando un plan por etapas. Señor que está ahora, que se lanza a presidente, creo que también. Sí, Larreta. Rodríguez Larreta, para mí un genio, un tipo bueno, fabuloso. ¿A qué vamos? Que cuando hay una intención y hay un proyecto, se da. Pero acá, el municipio encara temas de salud, ninguno. Temas de educación, no sé, ¿verdad? Y hay 10.000 tipos ahí en la municipalidad. Pero están todos, no sé, de violinistas. Y dice
Nenecho metió a 1.000 funcionarios en 3 años. No sé, la verdad es que... No, el titular de hoy. La titular, El titular de hoy. Ya, 1.000 personas en 3 años. Y pero yo creo que esto ya es una... ¿qué hace esa gente? Es la pregunta. No sé, es una inercia. Bruno, yo la otra vez tuve que ir. hace? Vos sabés que perdí todos mis documentos y fui para que me reimpriman la licencia de conducir en Asunción. 2 días. 2 días. A la mañana y a la tarde. 2 días completos. Así, che. Es una vergüenza, ¿verdad? Eso tiene que hacerse apretando un botón, ¿no? Pero te juro que me paré y me grité y después me vieron la cara y dijeron, este es un viejo, llámenlo acá. Vamos a hacer valer eso de que dice, tienen preferencia los viejos. No funcionan las cosas. No funcionan las cosas. ¿Y qué esperanzas abrigás para esto que debe de funcionar? Porque yo creo que también está en un brete el Partido Colorado, o sea, el nuevo gobierno colorado, porque tiene que despegarse de este que se está diluyendo y tiene que hacer que funcione la maquinaria de alguna manera. Como reza su eslogan, vamos a estar mejor, no solamente ellos, sino todos los citadinos y todos los paraguayos tenemos que estar mejor. ¿Vos crees que van a cambiar se van a mejorar los tiempos? Y mira, una de las cosas que nos caracteriza a los seres humanos es mirar las cosas con esperanza, ¿verdad? Nos sentamos y esperamos que las cosas siempre sean mejor, ¿verdad? Porque si no nos volveríamos todos locos, ¿verdad? Entonces, esa expectativa de que todo va a ser mejor es algo que nos caracteriza. Vos, yo y cualquiera de nosotros esperamos que al próximo gobierno le vaya bien, porque eso implicaría que a todos nos va a ir bien, ¿verdad? Esa es una lógica. Si va bien al gobierno, le va bien a todo el país, ¿verdad? Así mismo. Entonces, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Uno dice, bueno, tienen un buen proyecto, no tienen un buen proyecto, pero siempre esperamos que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y acá, como te vuelvo a decir, no es solamente el gobierno, por separado no hay que tomar las cosas, ¿verdad? En conjunto. Tiene que ser un conjunto, o sea, un proyecto país que implique todo, tiene que ser un proyecto multisectorial, donde todos estemos involucrados, cada cual en su área, y aporte y se tenga un plan. Esto es lo que queremos. Un plan país, un plan ciudad, ¿verdad? ¿Y para los 500 años de Asunción? Y hasta ahora yo no sé absolutamente nada. En ningún momento. Mirá que hay muchos talentosos, arquitectos, ingenieros. Acá hay gente talentosa en todas las áreas, ¿verdad? Que lamentablemente no son convocados, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría que convocar? Y hay mucha gente joven. Yo como profesor de la facultad te digo, talentosísimos alumnos y alumnas. Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué no se hace una gran convocatoria a toda esa gente, ¿verdad? No te digo solamente de la Facultad de Arquitectura, en todos los niveles. En todos los niveles. Claro, en todos los niveles. Yo me acuerdo que cuando estaba ese monumento con el caballo y el Mariscal López ahí en la famosa rotonda, que después se sacó de ahí, no sé cuál fue el genio, porque supuestamente iba a pasar por ahí, por abajo, una ¿cómo que se llama? Se iba a hacer un túnel y tenía que sacarse eso, qué sé yo, pero pasaron creo que 20 años. Mucho más. Y se destruyó visualmente algo que estaba completo, porque estaba ahí el caballo, que uno lo veía desde más o menos desde Mburubicharoga. Cuando iba al centro uno ya veía al caballo allá. Se descabezó eso. No sé dónde fue a parar el caballo, ahí cerca de un rancherío, ahí cerca de la Chacarita, por ahí, no sé dónde. Y eso se quedó sin nada.
¿Por qué se hacen así las cosas? Se proyectan así o se hacen así nomás, porque a todos tontas y a locas. Exactamente, a tontas y a locas. O sea, quitemos esto de acá. A Bruno le molestó la rotonda, entonces hay que quitar la rotonda. A Carlos le molestó el caballo, siga con el caballo. Entonces, pero esa era una imagen de Asunción, Claro. el eje de la avenida Mariscal López. Mariscal López y ahí Y la rotonda estatua, ahí en General Santos con la escultura el Mariscal López. del Mariscal López, claro. Entonces tenía toda una conformación como tiene cualquiera de las otras ciudades, ¿verdad? Bueno, al tacho con eso. ¿Y qué quedó ahora ahí? Un territorio de nada. De nada, ¿verdad? Vacío, una cosa. Vacío. O sea, vos llegás ahí y es nada, ¿verdad? Nada, ¿No es cierto? Bueno, Carlos Cataldi, ¿y nadie nunca te propuso liderar un plan así urbanístico para Asunción, por ejemplo? Absolutamente. ¿Vos te acordás del arquitecto Helmers? Claro, que fue nuestro profesor. Nuestro profesor. Sí. Tenía tantos planes ese señor. Sí, ¿verdad? Inclusive fue el autor de toda esa zona del Yachty Golf Club. Claro, ¿verdad? Sigue. Y nunca se le pudo apoyar a ese señor para que en su momento, en aquellos años, pueda coronar su carrera profesional siendo intendente de Asunción. Iba a ser un gran intendente y él ese siempre señor. quiso ser intendente de Asunción, ¿verdad? Bueno, y bueno, Bruno, Iba lo a que ser un pasa gran es intendente. que los cargos, lamentablemente, no se eligen por la capacidad que pueda tener el candidato, sino son otros los factores que tienen que entrar a jugar. Vamos a tener ahí, que seguir así, Tomás. Y yo no así sé. por sécula seculorum. Y es parte, de, digamos, de la política criolla, ¿verdad? Son otros los factores que se tienen en cuenta en el momento de candidatar o elegir a tal o cual persona para los cargos, ¿verdad? Pero vos ves, sin embargo, ciudades cercanas, regionales, vos notás el cambio positivo en ellas después de un cierto tiempo cuando vas a visitar. Pero un caso paradigmático nomás es y acá Curitiba, no. que está acá. Curitiba, sí. Acá, al otro lado nomás está Curitiba, ¿verdad? Y Foz de Iguazú nomás. No, y Foz de Iguazú, al lado de Ciudad del Este, es Manhattan. Y ¿verdad? no pudieron copiar eso. No. ¿Eh? Y no. Y teniendo el mismo respaldo monetario, porque surgía de Itaipú ese dinero. Yo creo que eso está en el ADN nuestro ya. Así. Y hay que dejarlo más así ya. Y ya. Es que, fíjate que la gente decía antes, no, vamos a confiar en la siguiente generación, nuestros abuelos. Después confiaban en nuestros padres. Después ya nos tocó el turno a nosotros. ¿Y nosotros a quién ya le vamos a confiar ahora? A nuestros nietos, ¿verdad? Y vamos a seguir eso, ¿verdad? Siempre pensando que la siguiente generación va a ser mejor que la que se iba y que iba a llevar adelante estos planes. Para nada, ¿verdad? Y bueno, ¿qué mensaje vos das a la ciudadanía? A ver, la ciudadanía asuncena, paraguaya, desde el profesionalismo arquitectónico, urbanístico de Carlos Cataldi, la sapiencia que él tiene, porque él es antes me acuerdo que era un fanático, creo que hasta ahora, pero antes, de Pindú. Carlos Cataldi y muchos, me incluyo también, estábamos realmente obsesionados por esa creatividad innata que tenía Pindú, y ya se fue, ya no está, y tantos otros que pasaron, ¿verdad? El mismo Colombino, el mismo Careaga, que eran arquitectos, eran plásticos, Germán Gullari, gente tan, Dios mío, no sé cómo hizo esa gente para descollar, pero era respetada y hacían bien lo que hacían. Y el mismo Migliorisi, por ejemplo, arquitecto, un poco mayor que nosotros, pero ya era una persona tan creativa. Ese nivel de gente existe hoy acá en Paraguay, en Asunción. Claro que existe. Claro que hay gente capaz y muy capaz. ¿Y dónde está esa gente? Y está. ¿Está dónde? Y está ahí, ¿verdad? Está invisibilizada porque la gente que tiene la potestad de poder convocar no convoca a esa gente,
¿Me entendés? Vos cuando ves las convocatorias que se hacen para cualquier tipo de trabajos, proyectos y demás cosas, ¿verdad? Decís, bueno, ¿y por qué no se lo convoca a esta otra gente? Se convoca digamos, a la caterva, nada más. ¿Entendés? A la caterva. Bueno, o al carruaje. Será. Se convoca al carruaje. ¿Será? Bueno, Carlito Cataldi, muchísimas gracias. Director de Cataldi y Lemir, tu señora es arquitecta, fue compañera también nuestra. Lemir Estudio de Arquitectura, Cataldi y Lemir Estudio de Arquitectura. Tienen ustedes, se están haciendo obras. Sí, estamos. Siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Siempre. Seguimos. Y si te convoca el gobierno, ¿harías algo, una suerte de planificación, pero para llevar adelante esa gestión y esa acción? ¿Te comprometerías si alguien se acuerda de Carlos Cataldi como líder de todo esto? Y mira, Bruno, acá no es aceptar o rechazar per se. Acá el tema está en asumir que algo se va a convocar para que se lleve a la práctica, ¿verdad? Y no es solamente o Carlos o Bruno, sino es Carlos más Bruno, ¿entendés? Porque solo, ¿verdad? Nadie puede llevar adelante nada, ¿verdad? Y en ese orden de cosas. En ese orden de cosas tiene que haber realmente un feeling de equipo, ¿verdad? En el cual todos tengan la misma visión para llevar adelante una misión determinada. Visión. ¿No es decir, en esto nos enfocamos, esto es lo que planteamos, esto es lo que se tiene que hacer, y se debate, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque en una sociedad democrática, todo tiene que ponerse a discusión, ¿verdad? Porque si no ocurre, volvamos al tema, lo de la bicisenda. Fue una cosa, puede estar bien. Tirada de los pelos. Puede estar bien, puede estar mal, no sé, ¿verdad? Pero así, tirada de los pelos, ¿verdad? La gente tenía derecho a reaccionar, a decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿En qué momento? Alguien que se ocupe de nuestras plazas, de nuestros parques, una organización. Es que eso es todo un proyecto que siempre estamos hablando, Bruno. El proyecto de ciudad que no existe, ¿verdad? Porque el proyecto de ciudad no es solamente, como dice la gente, no, hay un plan regulador. Nosotros, eso es un papel pintado, ¿verdad? Es un papel pintado con unos numeritos alrededor que ni siquiera se respeta, ¿verdad? Porque hoy vale todo. Yo puedo estar viviendo en un barrio residencial que según el papel pintado es un barrio netamente residencial y no puede haber absolutamente nada más que viviendas unifamiliares. Pum, te aparece al lado de repente un edificio de 10 pisos. O te aparece, qué sé yo, una oficina al lado y 300 vehículos estacionados en tu cuadra. Eso quiere decir que no hay realmente absolutamente... No se hace caso al plan. ¿Pero qué se va a hacer caso al plan? Entonces vos, ciudadano, ¿con qué reglas de juego jugás? ¿Verdad? Una suerte de, qué sé yo, ¿cómo se llama? La Torre de Babel, más o menos. Bueno, muchísimas gracias, Carlitos Cataldi. Saludos a la familia. Igualmente, Bruno. A los compañeros. Tenemos que... Yo alguna vez intenté ser como Carlito, arquitecto, no terminé, por supuesto, pero lo admiro muchísimo. Y todos eres muy creativo, Bruno. Mirá que compartimos mucho. Bruno tiene una gran capacidad creativa, un excelente dibujante y un excelente pianista. Era otrora ya. Bueno, pero a todos los compañeros tenemos que unirnos, che, juntarnos. Seguimos, por lo menos. Pero vos estás luego en nuestro grupo de compañeros. Bueno, claro. Sos parte sos parte de la historia. De la historia, así es.